Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo anda? ¿Cómo arrancó esta semana? Me alegro. Se nos fue un poco el clima, la verdad que estas lluvias de las semanas anteriores nos vinieron complicando. Una nueva mesa de debate de agroindustriales y hoy vamos a abordar con especialistas muy jóvenes, con gente que tiene mucho presente, pero también mucho futuro en la Argentina, sobre el tema de las estimaciones agrícolas y qué está pasando con las estadísticas en la Argentina. Me acompañan Gonzalo Hermida, Juan Martín Briet y por supuesto están también aquí Martín López. Ellos son analistas, son gente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, del Departamento de Estimaciones Agrícolas y bueno, por supuesto gracias por compartir hoy con nosotros este programa y empezar a analizar algunas de las cuestiones que hacen al tema de la estimación agrícola. Si algo la Argentina no anda bien y en algunos casos adolecemos, en otros casos nos falta mucho, es el tema de las estadísticas. Pero el tema de la bolsa de cereales con estas estimaciones me parece que han sentado un antes y un después. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Bueno, bien, aprovecho antes que nada agradecer la invitación también, siempre es un gusto compartir esta mesa. Desde el Departamento de Estimaciones hace bastantes años que venimos trabajando, yo por lo menos hace 5 años que estoy dentro de la bolsa trabajando y también se viene profesionalizando mucho porque hay un compromiso muy fuerte en mejorar los números, el compromiso de trabajo. Es muy difícil cuando uno trabaja a nivel nacional, con tantas regiones, con tantas variables a tener en cuenta, generar información que sirva, que se pueda utilizar y que sea de base para un montón de gente que está esperando esa información también. Entonces ahí es donde tenemos el día a día. Gonzalo, ¿todos son jóvenes? Sí, somos casi todos jóvenes. Somos 8 que trabajamos en el Departamento de Estimaciones Agrícolas, 4 que estamos focalizados en lo que es la publicación semanal, el panorama agrícola semanal, 2 chicas que están part-time ayudándonos un montón con el relevamiento telefónico que se hace todos los días, y después está abocado Juan y Sofía también a lo que es la parte del relevamiento de tecnología aplicada. Martín, ¿cómo si uno tiene que definir esta historia? Porque uno a veces habla de las estadísticas, habla de estos panoramas. ¿Cómo se arma las estadísticas de ustedes? ¿Cómo arrancan? ¿Cómo lo llevan adelante? Tenemos varios pasos. Primero está el relevamiento telefónico, que se hace lunes, martes y miércoles por la mañana, a más de 1.200 asesores que tenemos en todo el país en las 15 zonas PAS. Toda esa información se vuelca en un software diseñado por la bolsa que nos permite ver los números, los avances, las producciones en cada una de las zonas. Además tenemos giras agrícolas, hacemos informes pre-campaña. A partir de todo ese trabajo, los miércoles a la tarde se cierran los cultivos del sistema y luego los jueves se escribe el panorama agrícola semanal que sale todos los jueves a las 3 de la tarde. Esto que cuenta Martín, el tema del sistema de carga es un software que se viene diseñando desde hace varios años y hoy es una herramienta que nos permite tener estandarizadas un montón de variables, es decir, eficientiza mucho la carga de información, la recuperación de los datos, y al mismo tiempo nos permite también jugar con muchos reportes, muchos comentarios de cada zona que rescatamos siempre de cada informante, de cada colaborador que nos pasa información, y que muchas veces un solo dato no refleja, pero también situaciones que pueden ser excesos hídricos, granizo, digamos, fenómenos a veces muy puntuales o de contexto, de mercado, de precio y demás, que esas cosas también siempre se rescatan y se vuelcan después en el informe todos los jueves. Ahora, todo eso, esa información se viene como tabulada, el operador que hace el contacto telefónico lo va cargando de alguna manera especial. Bueno, como decía Martín, hay un sistema que está diseñado por la bolsa. Es más que una encuesta telefónica así rigurosa, es una charla que tratamos de hacerlo lo más amigable posible para que nos cuenten cómo está, además de la situación general de cada cultivo en la zona, si vino lloviendo, si tuvieron algún evento de granizo, pérdida por inundación. Y eso se carga, cada uno que hace la encuesta, se carga el sistema para que esté disponible, para que el miércoles a la tarde se cierren los números, digamos, lo que nosotros llamamos cerrar los números, que es analizar la información y llegar a un promedio de cada zona PAS para poder ya tener todo listo para la publicación del jueves. O sea, cuando hablamos de PAS estamos hablando Panorama Agrícola Semanal. Exactamente, que es la publicación que hace más de 15 años, todas las semanas pone a exposición del público a la bolsa. Además del PAS tenemos informes de pre-campaña de cada uno de los cultivos más importantes, informes de gira agrícola, que en esas giras también tenemos un montón de información, un feedback con cada uno de los colaboradores y podemos ver a campo la realidad de cada uno de los cultivos y de cada una de las personas que nos informan semana a semana. O sea, con toda esa información lo que después se va haciendo se termina conformando un anual.
Sí, correcto. Hay históricos, como decía Martín, desde el año 2001 se vienen haciendo estimaciones en la bolsa, eso fue creciendo, hoy ya hay un equipo mucho más grande, hay mucho más compromisos, también un montón de información, no solo de cultivos, pero la base fundamental de todo eso y lo que nos permite tener comparaciones intersemanales, entre meses, entre años inclusive, son estos colaboradores, esta red de colaboradores que tiene la bolsa, que en su mayoría son asesores. En cada zona tenemos referentes en cooperativas, en agronomías, distribuidores, mismo gente de entidades como pueden ser organizaciones como Presida, CREA, gente de INTA, otros también analistas que están trabajando zonalmente. Y con ellos sé que siempre estamos en contacto y digamos, siempre hay ida y vuelta de información, digamos, de la bajada local que tienen ellos, qué está pasando ahí, qué va a pasar, qué se espera, qué pasó. Y nosotros por compromiso desde la bolsa recopilamos todo eso y siempre se devuelve en formato de informe, de un Excel, un gráfico, siempre se trata de mejorar también eso, de cómo mostramos la información. Ahora, Gonzalo, obviamente termina la campaña y están los números reales, concretos y los números de estimaciones. Sí. Uno puede decir más o menos cuánto la diferencia, porque de pronto no va a ser tan ajustada, ¿no? Pero Bueno, en realidad a veces los números en la bolsa están antes de las campañas. Nosotros tenemos, como decía Martín, un informe de pre-campaña donde un mes antes de que inicien las labores de siembra en los núcleos más productivos de ese cultivo, ya estamos publicando un informe estimando el primer número de superficie o principalmente superficie que se va a implantar para un cultivo. La semana que viene, por ejemplo, está por salir ya el informe de pre-campaña de girasol, cuando ya falta todavía un mes y medio para que se inicien las labores en el norte y en los grandes núcleos de girasoleros. Es decir, la información está disponible antes, durante y después de la campaña, siempre ajustándola en función de las encuestas telefónicas, de lo que va pasando en la campaña, ya sea inundaciones, pérdidas por excesos hídricos, pérdidas de área, pérdida de producción. Esos números que son estimaciones de siembra y de producción se van ajustando a lo largo de toda la campaña. Juan Martín, ¿y cómo anda esta campaña? ¿Qué están viendo ustedes en líneas generales? Mira, está buena la pregunta porque recién veníamos charlando un poco cuando veníamos acá para el canal, veníamos hablando un poco de cómo viene esta campaña, un poco haciendo también el balance, ¿no? de cómo viene cerrando después de tener excesos hídricos, distintos eventos climáticos. Charlamos un poco de los atrasos que hay también en la siembra, puntualmente, bueno, en maíz, Martín es un poco el responsable de maíz, y eso se ve bastante. ¿Y qué estás viendo vos? Y en maíz tenemos un atraso de 14% comparado a la campaña previa. A la fecha llegamos al 41% cosechado ya. Tenemos dos cosas por lo menos en maíz. Por un lado la soja, que hizo que no hubiera máquinas para maíz, todo el retraso que hubo a partir de abril. Y por otro lado que esta campaña en particular hay muchos cuadros sembrados tardíos. Entonces recién ahora están llegando a madurez fisiológica, lo cual retrasa todas las labores de cosecha. Así que es una complicación extra para esta campaña. Eso también está afectando lo que es la siembra de fina, ¿no? Tanto trigo como cebada, principalmente lo que es trigo que va más adelantada, que ya va 60% ya está implantado en todo el país y en el centro y sur del país todavía, o sea, hay 40 y queda todavía para sembrarse. La cosecha de soja demoró lo que fue la liberación de lotes para la siembra de trigo. Y también estas últimas lluvias que se registraron demoraron deteniendo parcialmente las labores porque bueno, no se podía entrar por falta de piso. Es decir, hay un retraso en la cosecha de soja, hubo un retraso en la cosecha de soja que impactó sobre lo que fue maíz por un tema de disponibilidad de máquinas, lo que fue siembra de fina por un tema de liberación de lotes, sumado al clima que no ayudó mucho estas últimas semanas. O sea que tenemos una especie de dominó. Lo que le pasó a la soja repercute sobre el maíz y lo que le pasa al maíz repercute sobre la fina. Esto que decía Gonzalo, es decir, si hoy tenemos 1,5 millones perdido de hectáreas de soja y estamos pensando en superficie que quedó anegada o donde se pudo cosechar, son lotes que quedan con huellones, digamos, quedan bastante maltratados si uno piensa en entrar a sembrar un trigo, una cebada o algún cultivo de invierno. Todo eso atrasado hoy lleva a que se vean tanto las pérdidas que se quedaron de la campaña, como lo que se viene. Y ahí empezamos también a charlar un poco el tema de trigo, es decir, bueno, se empieza a atrasar la siembra, el tema de materiales que se usa, ya hay
también consulta, decir, bueno, el potencial que va a tener, digamos, un montón de cuestiones que van atadas a lo que se viene dando. Más allá de esto que hablamos, de por supuesto las consultas con los asesores para ir armando todos los panoramas, hay también un ida y vuelta con los productores, o sea, que ese informe, ese panorama agrícola semanal que reciben los productores y que por supuesto está a disposición de todo el mundo y que nosotros también recibimos, ¿los productores consultan, se interesan, se vuelcan a la información? Sí, siempre hay consultas sobre los números, tanto departamentales o a nivel regional, y hay un ida y vuelta con los productores, desde el teléfono y también yendo a las giras agrícolas, tratando de visitar chacras y ver cuál es la realidad en cada zona, que es bien diferente. Al tener 15 zonas PAS, llevamos del norte al sur en toda la área agrícola, así que en cada lugar hay cosas diferentes para relevar y también realidades que son muy dispares. Común, claro, es muy común, digo, estando desde el Chaco, Corrientes o hasta Sí. Carmen de Patagones, al sur de Buenos Aires, hay de todo y es muy común para estar viajando, visitando alguna agronomía, algún distribuidor y salir a recorrer con productores que o están sembrando, están cosechando y siempre se trata de tener un acercamiento, digamos, en ese sentido, de poder ver también la realidad a campo, qué es lo que uno ve por ahí cuando va viajando desde la ruta, qué es lo que le cuentan, qué es lo que nos está diciendo el sistema desde Buenos Aires, qué se ve a nivel regional, a nivel más de lote. Sí, eso es una oportunidad que te da la bolsa, digamos, que es que podamos salir un poco a la oficina y ir al campo, ir a ver los productores, los colaboradores, es salir un poco digamos, de la escritura y poder volcar todo eso que uno está viendo a través del sistema, como decía Juan, verlo en la realidad, ¿no? Y eso también es como vos preguntabas hace un rato de, bueno, cómo se ajusta, cómo va variando el número. Bueno, el número de producción, de siembra, de rendimiento, saliendo al campo, saliendo a la gira, es un parámetro para poder, bueno, ajustarlo, ver cómo va. Sí, incluso yo me planteaba esto, ¿no? Más allá de los números fríos que después termina marcando un panorama semanal, hay un montón de vivencias que cuando ustedes van al interior también las experimentan, ¿no? O sea, el contacto con el productor, el contacto con lo que le está pasando. Sí, no es que vamos a decir, bueno, a la gente no se va a decir, bueno, esto está así, no, bueno, vamos con la expectativa de que llevarle qué es lo que tenemos, mostrarle qué fue lo último que se publicó y que los colaboradores, que seguramente por ahí hablaste hace una semana, hace 15 días o un mes, puedan decirte, mira, sí, venís bien, hay que ajustar acá, me parece que la siembra acá viene un poco más adelantada de lo que vos estás estimando. Es chequearlo. Sí, sí, si bien la metodología, digamos, es un poco, está adaptada de lo que usa el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, de USDA, este relevamiento telefónico que cubre la gran mayoría de los datos y después también se hacen chequeos a campo con giras, inclusive con algún ajuste por imagen satelital. Si bien la metodología está establecida, este compromiso que tenemos también cada vez que salimos busca eso, tener un feedback y recibir también los comentarios, siempre las críticas, los aportes que nos hace a nivel de campo. Y del otro lado también devolver información que nosotros venimos viendo, que muchas veces en entrevistas nos pasa de terminar al revés, a veces contando qué es lo que pasa en la zona, porque esa es una visión muy particular que se tiene a nivel regional y que no es común cuando uno visita una localidad puntual, una ciudad, que hay una visión mucho más de establecimiento, de lote, mucho más local justamente, y no tanto de la zona. Sí. Claro, porque a veces es difícil cuando uno plantea un panorama global. Las distintas regiones dicen, no, a mí me llovió menos, a mí me llovió más, o me agarró una manga de granizo. Pasa continuamente, o sea, el productor que se le perdió en 100 hectáreas de soja no es lo mismo que el que está cosechando e embolsando tranquilamente. Y bueno, es tan amplio el país que tenemos muchas realidades. El tema de la seca pasa lo mismo, como mencionabas vos, los granizos, es algo muy difícil. Y hasta las ventanas de siembra. Se empieza sembrando, en el caso del maíz, desde agosto hasta febrero. Así que tenés tantas realidades en todo el país que a cada productor le pega diferente. Y estar dando vueltas por el campo es necesario para tratar de ver toda esa realidad y plasmarla después en los informes. O esa es la idea del departamento. Sí, es muy difícil también el tema de la percepción, ¿no? Aislarse muchas veces de los ánimos que hay. Puede ser por contexto político, contexto económico, por situaciones climáticas. Y el ánimo ese que se tiene en una zona, en un campo, en una ciudad, también es factor, digamos, donde nosotros tenemos que ajustar un poco y no dejarse ahí, sí, vamos, lo que decías vos, el número frío, ahí hay que tratar de hacer realmente el número frío y muchas veces no volcarse al ánimo o a la sensación que puede haber cuando uno dice, un caso típico del trigo, que no sembramos trigo, nadie siembra trigo, y después terminamos sembrando trigo. Mayor, menor, pero eso es muy difícil de
de ajustar, y bueno, ahí está todo el compromiso que tenemos siempre para llegar al número. ¿Esto se complementa con mediciones satelitales, con relevamientos satelitales? Sí, a partir de ya el año pasado que están Esteban y Mariano, que son parte también del departamento, que están trabajando con imágenes satelitales. Ya el año pasado habíamos hecho un trabajo para lo que es punteo, le llamamos de fina. En tanto trigo como ceba y todo lo que es cultivo de cobertura en el sur de Buenos Aires. Para eso también es importante la gira agrícola, donde hacemos lo que se llama verdad terrestre, ¿no? Con un GPS se muestran la mayor cantidad de lotes a medida que uno va por la ruta viajando, para que ellos después desde la computadora puedan trabajar esa información y lograr tener bajo un modelo un número de superficie de fina, en este caso para el sur, a través de imágenes satelitales. O sea, la imagen satelital te determina la cantidad de hectárea que tiene un cultivo, no el avance del cultivo, ¿o sí? No, y además, es decir, que este número, digamos, el resultado de la imagen ya, es decir, está campaña cerrada, ¿no? Es decir, vos necesitas tener un gran volumen de imágenes en varias etapas del cultivo, ¿no? Tenés que tener una imagen en emergencia, diferenciando hojas, en el caso del trigo, ¿no? Macollaje, llenando grano y cosecha, es decir, cuando nosotros tenemos que publicar el pre-campaña de trigo o el primer número nacional de siembra de trigo, todavía no tenés ese feedback de la imagen, pero sí, después se puede comprobar y se puede chequear y ajustar. Son todos mecanismos para ajustar estos números que estamos hablando. Uno mira para atrás, otro para adelante. Nunca hay nadie que dice, no, le erraron. Sí, todo el tiempo. Sí. No, es común, nosotros siempre lo tomamos porque yo personalmente, digamos, siempre trato de escuchar más ese comentario puntual que la general, que a veces el número está muy establecido, siempre se sigue, en distintos sectores lo que prevalece, pero hay que escuchar también ese comentario y decir, bueno, no en realidad tanto le erraron, sino ¿por qué tal cosa? Puede ser un número de estimación de producción o de área o de rinde, es decir, tratamos mucho de entender el porqué de cada número. Esto que decía Gonzalo, el tema de herramientas, de imágenes y demás, va en esa línea, digamos, va en un compromiso de seguir ajustando y entendiendo por qué las variaciones entre años. Nosotros ya estamos trabajando a un nivel que estamos evaluando variaciones intersemanales con series históricas de 10 o 15 años. Entonces, digamos, estamos en un nivel en donde ese comentario a nosotros nos resulta muy importante, porque por más que puede ser un productor a nivel local o otro analista o cualquiera del sector, nos interesa saber por qué y dónde estuvo esa variación o dónde está esa diferencia. Hay una realidad también que hay distintas metodologías, por eso también el tema de imágenes uno lo usa por ahí para chequear a través de regiones, tiene una gran limitación también cuando se trabaja con cultivos. En el caso de fina, trigo y cebada es complicado, hay cultivos regionales como el maní en Córdoba. Es una herramienta más que se usa para análisis, por ahí. Las imágenes, el reglamento telefónico, el ir al campo, todo eso va haciendo que cada vez el número sea más ajustado y también uno va siempre atento a las demandas que hay hacia el afuera, de los productores, los asesores, y hay que estar atento también a eso, que es lo que marca un poco el pulso. ¿Cómo han visto, Martín, esta campaña de maíz respecto a años anteriores? Esta campaña en particular fue un tanto compleja. En los pre-campaña estaba muy difícil el cultivo, la verdad que había poca intención de siembra, pero a medida que fue pasando el tiempo se fue logrando mayor cantidad de hectáreas de fundamentalmente lotes tardíos, y muchos de los cuadros que se habían sembrado con destino forrajero están pasando a comercial, así que eso también ajustó nuestra estimación para esta campaña. Nosotros estimamos que 28 millones de toneladas se van a cosechar de maíz con destino no comercial en Argentina para esta campaña. ¿Y en el caso del trigo? ¿Qué ven? En el caso del trigo, bueno, como te decía antes, ya hay 60% sembrado en todo el país, ya casi el 90% de lo que es el norte, NEA y Centro Norte Santa Fe y NOA ya está implantado, y estamos estimando 4,5 millones de hectáreas para campaña en curso, que eso refleja un aumento en comparación a lo que fue el año pasado del 25%. Principalmente este aumento se dio en el oeste de Buenos Aires, en la franja central, lo que fue el sur de Córdoba, núcleo norte y también el norte, que si bien la intención en el norte era mayor, tuvieron problemas con falta de agua, digamos, a la siembra. Ahora se revirtió la situación porque tuvieron lluvias que
permitieron que los lotes que estaban implantados se recompongan, pero bueno, había gran expectativa en el norte que se vino un poco abajo por el tema de la falta de agua a la siembra. ¿Y eso, ese mayor trigo va a ir en detrimento de cebada? Sí, bueno, en realidad el año pasado también la caída de cebada no fue muy grande, fue un 14%, pero sí, la fina en total crece también porque el trigo crece más de lo que cae la cebada. Entonces ahí va a haber mayor superficie de fina y, sí, por supuesto, mayor superficie de trigo. En el sur, el año pasado se había dado algo raro, si podemos llamarlo así, que nosotros tuvimos dos veces de gira el año pasado con Martín justo, en el sudeste, y nos llamó la atención la cantidad de cebada que había más cebada que trigo, y este año en la región de los núcleos trigueros del sur eso se revirtió y volvió como era antiguamente a ser una zona triguera. Y por allí anda el girasol. También el girasol. Todavía es una incógnita. La semana que viene va a salir pre-campaña de girasol con la superficie para esta campaña, pero la perspectiva es muy buena. Más que nada en los núcleos del norte, en el centro norte de Santa Fe, la región del NEA, y en el sur, el sudoeste, el norte de La Pampa, el oeste de Buenos Aires, zonas girasoleras tradicionales, que es un cultivo que siempre anduvo y parece que este año va a recuperar. ¿Habría algún otro cultivo que podría monitorearse más o que podrá ser incorporado en un futuro? Respecto de lo que es, a ver, nosotros puntualmente desde la bolsa lo que hacemos es seguir los 6 cultivos principales, hablamos de los 4 más sorgo y cebada. Después, obviamente, las bolsas regionales están teniendo trabajos muy buenos en otros cultivos, puede ser por ejemplo arroz o en el caso del maní, hay distintas opciones si se quieren a nivel regional. Nosotros a nivel nacional trabajamos por ahora con los 6 cultivos. Esto que decía Gonzalo, es decir, la expectativa que hay, por ejemplo, en trigo. A nivel regional hay zonas que son, el sur de Buenos Aires es muy establecido la siembra, pero por ejemplo el norte de Córdoba, mismo el sur, son áreas en donde un año para el otro puede cambiar muchísimo la superficie y eso se nota en el agregado nacional. En el norte de Córdoba, por ejemplo, hemos estado un año que no había prácticamente trigo. Garbanzo. Y claro, había alternativas, cultivo. Exacto, había alternativas de invierno. Y después con esta expectativa de vuelta de siembra se recuperó muchísimo. Es decir, hay zonas que por ahí aportan poca superficie de trigo a nivel nacional, pero son zonas que tienen un gran potencial de crecimiento este año y es donde más incremento hay, ¿no? Zonas que por ahí se había abandonado el trigo y este año vuelven a aportar a la rotación de cereales con oleaginosas, principalmente también para hacer un mejor manejo de lo que es el control de napas y de malezas resistentes, ¿no? Y sobre todo uno empieza a ver a las estadísticas y a estas estimaciones agrícolas un poco como la realidad de lo que está pasando, ¿no? O sea, cuando el productor está decaído, cuando tiene restricciones, cuando tiene problemas, esto... Claro, bueno, eso era reflejo, ¿no? Exactamente, eso era lo que charlamos recién, el tema de la percepción, decir, bueno, cuando uno trabaja con un informe de productores hay mucho de ánimo puesto en medio porque realmente el compromiso que hay puesto es muy grande. Entonces, puntualmente desde la bolsa siempre trabajamos con asesores zonales que un poco nos resumen y nos agrupan toda esa visión técnica que ellos tienen de un grupo de productores o de la zona en general que ellos asesoran o que manejan. Y ahí también hay un intercambio muy bueno que se mantiene dentro de lo técnico, dentro de una visión más acotada. Y esos asesores son asesores que al mismo tiempo están acompañando a los productores en las distintas regiones. Sí, exactamente. Muchos asesores son productores, muchos de ellos también son asesores, productores, ingenieros, así que la verdad que están todo el día en el campo y tienen la visión del día a día de cada zona. Y eso es importantísimo porque nos permite estar en todo el país al mismo tiempo y tener un número lo más ajustado posible. Como verás, el colaborador es la parte fundamental de nuestras estimaciones, ¿no? Sin la información de ellos no podemos hacer nada, ¿no? A muchos los conocemos y también ya te llaman o a veces te mandan mensajes, te mandan fotos de cultivo, de un granizo, una sequía, siempre muchas veces están más pendientes que nosotros de cosas que pasan, que ellos tienen la visión ahí local y siempre nos hacen llegar información, tenemos una relación muy buena y muy sincera con la gran mayoría de ellos. Martín, Gonzalo, Juan Martín, gracias. Fundamentalmente
por esto que yo decía, ¿no? La cuestión de lo que son las estadísticas en la Argentina. Cuando nos faltan, sobran, cuando no se hacen o cuando se hacen mal. Y me parece que para el desarrollo que Argentina necesita, este tema de las estimaciones agrícolas que ustedes hacen, sobre todo gente tan joven, que tiene mucho futuro, mucho para dar, tiene mucha polenta, tiene muchas ganas, así que me parece valioso. En el próximo programa vamos a estar hablando de un tema que también me parece interesante, que es esto que estuvieron desarrollando incluso en Maizar con el tema de la tecnología como motor del desarrollo del maíz. Pero eso nos queda para otro programa. Nosotros nos estamos yendo, por supuesto, revistachacra.com.ar, allí estamos, en vivo con Revista Chacra, con toda la información y nosotros con Agroindustriales. Gracias.